Hola, les damos la bienvenida a este recorrido analítico, diseñado especialmente para los que ya están en su segundo año de ingeniería civil, o sea, ya conocen las bases, así que vamos a ir directo al grano. Hoy vamos a explorar la verdadera arquitectura de los materiales. Hablamos de esa estructura interna, totalmente invisible a simple vista, pero que dicta, bueno, literalmente todo. Desde los cimientos de ese rascacielos gigante hasta los cables de un puente colgante. Todo, absolutamente todo, depende de lo que pasa a nivel microscópico. Así que, empecemos. Para arrancar, pensemos en un gran misterio, uno que vemos todos los días. Fíjense en esto. ¿Por qué el acero soporta toneladas de peso en un puente sin inmutarse? Pero si se nos cae un vaso de vidrio al piso, se hace pedazos en un segundo. Ambos son sólidos, ¿cierto? Pero sus comportamientos reales bajo tensión son como el agua y el aceite. Y la respuesta a este misterio no la vamos a encontrar mirando a la superficie, sino yendo a lo más profundo de su interior. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para resolver el caso de hoy. Iremos desde la relación entre estructura y propiedades, bajaremos al nivel atómico, compararemos sólidos cristalinos y amorfos, pasaremos por las celdas unitarias, los niveles de observación y cerraremos con cómo los defectos estructurales definen la resistencia mecánica. Vamos con nuestra primera parada: estructura, propiedades y procesamiento. Comprender esto es el superpoder definitivo en ingeniería civil. Esto que vemos aquí es, sin exagerar, la santa trinidad de la ciencia de los materiales. Fíjense en este triángulo. Nos muestra un ciclo de retroalimentación que no se rompe nunca. Funciona así. El procesamiento que le damos a un material altera directamente su estructura interna, y esa nueva estructura es la que va a dictar sus propiedades finales, ya sean mecánicas, físicas o químicas. Es un bucle continuo. O sea, si modificamos cómo fabricamos algo, irremediablemente estamos cambiando cómo se va a comportar allá afuera en el mundo real. Pasamos ahora al nivel atómico y los enlaces. Hagamos un zoom extremo para entender qué es lo que realmente mantiene unidos a estos materiales. Aquí nos encontramos con dos mundos súper distintos de fuerzas. Por un lado están los enlaces primarios, que son básicamente los pesos pesados. Producen estructuras súper compactas y fuertes, como el enlace metálico en el cobre o el aluminio. Estos enlaces primarios, gracias a sus electrones libres, son los que les dan a esos metales su increíble conductividad térmica y eléctrica. En la otra esquina tenemos los enlaces secundarios, como los puentes de hidrógeno o las fuerzas de Van der Waals. Estos son, francamente, muchísimo más débiles y crean conexiones que se deforman con gran facilidad. Sabiendo que une a los átomos, vamos a ver la diferencia entre sólidos cristalinos y amorfos, porque aquí el camino de la materia se divide por completo. Al clasificar los sólidos, vemos una dicotomía brutal. Por una parte, los sólidos cristalinos, como los metales de construcción, son superordenados. Tienen un arreglo interno tridimensional muy constante, predecible y con puntos de fusión exactos. Por otra parte, están los sólidos amorfos. Estos carecen de ese orden extenso, son un poco más caóticos y solo se organizan con sus vecinos más cercanos. Es como comparar un ejército marchando en perfecta formación con una multitud dispersa charlando en un parque. Lo más fascinante es ver esta diferencia en acción usando exactamente la misma composición química base, el sílice. Si dejamos que se organice en una red perfecta y estructurada, obtenemos un sólido cristalino precioso y durísimo como el cuarzo. Pero, atención, si ese mismo sílice se solidifica rápido y genera un desorden molecular amorfo, ¡pum!, tenemos el vidrio común. La misma base química, pero su estructura interna es lo que define si tenemos una roca que raya el acero o algo que al caerse se rompe en 1000 pedazos. Centrémonos específicamente en los metales cristalinos para entender las celdas unitarias, las verdaderas protagonistas estructurales. Aquí entramos a los bloques de construcción geométricos del mundo sólido. Estas son las famosas 14 redes de Bravais. Derivados de combinar 7 sistemas cristalinos distintos, estas celdas unitarias son los patrones repetitivos que le dan forma a todos los sólidos cristalinos. Literalmente, son el alfabeto tridimensional con el que está escrita la materia. Con estas formas se construye absolutamente todo. Y dentro de estas redes hay dos configuraciones que a los ingenieros nos interesan muchísimo. La estructura cúbica centrada en las caras, o FCC, y la cúbica centrada en el cuerpo, conocida como BCC. El simple hecho de que un metal prefiera organizarse con átomos adicionales en las caras de su cubo, en lugar de tener un único átomo en el centro, cambia el juego por completo. Esto altera drásticamente cómo va a responder a la tracción y a la compresión. No son simples curiosidades geométricas. Estas configuraciones dictan el comportamiento exacto del acero y el aluminio en la obra. Bien, ya vimos la teoría geométrica.
Demos un paso atrás para dimensionar las escalas reales en nuestros 3 niveles de observación. Para entender un material al 100% hay que investigarlo en varios niveles a la vez. Tenemos la macroestructura, cosas más grandes que un micrómetro, que vemos a simple vista, como una microfisura. Si bajamos al rango de 10 a 1000 nanómetros, entramos a la microestructura, donde vemos detalles importantísimos como los bordes de grano. Y ya bajando muchísimo más, entre la 10.000 millonésima y la 1000 millonésima parte de un metro, tenemos la estructura atómica y cristalina, el ADN químico del material. Para anclar estos números que marean un poco a algo real, piensen en algo súper cotidiano, la sal de mesa. A nivel macro, vemos granitos blancos y cúbicos. A nivel micro, con un buen aumento, notamos formaciones de granos superpuestos. Y si pudiéramos hacer un zoom extremo hasta la estructura cristalina, veríamos esta bellísima red alterna de átomos organizados formando un cubo perfecto tridimensional. Es la misma sal, pero contando historias diferentes en cada nivel. Llegamos al clímax de la historia. Defectos estructurales y resistencia. Veamos cómo se portan estas redes teóricas perfectas en la dura realidad. Y para esto tenemos que desafiar nuestra propia intuición. En la ingeniería, escuchar la palabra defecto suele encender alarmas de pánico de inmediato. Pero cuando estamos hablando de la estructura interna cristalina, les pregunto, ¿de verdad las fallas y las imperfecciones son siempre algo negativo para nuestros materiales de construcción? Sorprendentemente, no. Para que lo vean claro, tomemos los defectos puntuales. Una red cristalina en el mundo real nunca, jamás es perfecta. Hay vacantes, que son literalmente huecos donde debería haber un átomo y no hay nada. O tenemos átomos intersticiales, que es cuando un átomo adicional se mete a la fuerza, como un polizón, apretando y tensando toda la estructura a su alrededor. Y además de esos puntos están los defectos de línea, las famosas dislocaciones. Imaginen un plano extra de átomos metido como una cuña que va generando un desplazamiento dentro de la red. Lo alucinante aquí es que estas desviaciones no son fallas aleatorias o problemas del material. De hecho, son características físicas monumentales que la ingeniería moderna explota a propósito. Y aquí es exactamente donde volvemos a conectar con nuestra santa trinidad del inicio. El procesamiento modifica la estructura. Mediante técnicas de procesamiento térmico, podemos mover o generar estratégicamente estas dislocaciones. Al bloquear a propósito el movimiento de estas fallas dentro del material, la dureza se dispara. Así es como le otorgamos al acero estructural esta inmensa y vital resistencia mecánica. Entonces, quédense con esta idea en la cabeza porque cambia paradigmas. La perfección absoluta a escala atómica solo nos daría metales súper débiles y frágiles. A nivel microscópico, la perfección es debilidad pura. Son justamente las imperfecciones y los defectos estructurales controlados los que funcionan como herramientas para darnos esa resistencia colosal que mantiene de pie nuestros rascacielos. En resumen, hemos hecho un viaje mental extraordinario hoy. Desde esos enlaces atómicos totalmente invisibles, pasando por las celdas geométricas, hasta llegar a cómo manipulamos los defectos microscópicos. Hemos construido un puente conceptual directo entre un horno de tratamiento térmico y la enorme viga de acero que ven levantando un puente allá afuera. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, los dejo pensando en los futuros desafíos de la profesión. Si ya entendimos que los defectos internos son el secreto detrás de una resistencia mecánica fenomenal, ¿se imaginan los avances que veríamos si en un futuro cercano lográramos procesar metales átomo por átomo, programándoles desde cero las imperfecciones perfectas? Definitivamente, el futuro del procesamiento de materiales no tiene techo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.